Vamos a revisar el tema de acalasia y espasmo esofágico difuso. Esta clase va dedicada a Abu. Recuerde que mis clases están basadas 100% en guías de práctica clínica mexicanas y normas oficiales, siendo la bibliografía utilizada para esta clase la guía de acalasia del 2015, así como los manuales CTO y gastroenterología de AMIR México. El término acalasia significa falta de relajación, pero falta de relajación ¿de quién? Del esfínter esofágico inferior. Al no poder lograrse esta relajación de este esfínter, la comida que ingiere el paciente queda atascada y comienzan los datos de disfagia, regurgitación, y como el esfínter está ocluido, está cerrado, será una regurgitación típicamente no ácida, datos que ya veremos más adelante. Esta enfermedad se produce por la muerte prematura de neuronas ganglionares que habitan en el plexo mientérico de Auerbach, específicamente las neuronas inhibidoras del mismo plexo, recordando que en el plexo existen dos tipos de neuronas, inhibidoras y excitadoras. Las neuronas ganglionares inhibidoras utilizan al óxido nítrico y el péptido intestinal vasoactivo. Estas neuronas medían de manera fisiológica la relajación del esfínter esofágico inferior para la deglución, así como para la propagación secuencial de la peristalsis. Por lo tanto, al morir estas neuronas inhibidoras, existen una relajación anormal del esfínter, así como una falta de peristalsis. Actualmente no se sabe la causa de la enfermedad en su forma primaria, por lo tanto la primaria está descrita como la forma idiopática, pero de manera secundaria podría tratarse de un proceso autoinmunitario que se podría atribuir a una infección latente por el virus herpes tipo 1 o también pudiese asociarse a la enfermedad de Chagas. Es una enfermedad poco frecuente, con una prevalencia de apenas un caso sobre 100.000 habitantes por año. Sin embargo, es la segunda causa de cirugía esofágica en todo el mundo. La guía no menciona una edad promedio, pero el Harrison sí que lo hace. Menciona que su edad es de entre los 25 y 60 años, con un promedio de 45 años. Y como lo dijimos, al existir un menor diámetro esofágico para la entrada de los alimentos al estómago, esta se queda atascada, generando 4 datos muy importantes. El primero, la disfagia progresiva o dificultad para tragar. ¿Qué significa que sea progresiva, chicos? Significa que ocurre en cada una de las degluciones que realiza el paciente, a diferencia de la disfagia intermitente del espasmo esofágico difuso, que ocurre en algunas de las degluciones del paciente, no en todas. Entonces, esta disfagia progresiva es clásicamente tanto a sólidos como a líquidos. ¿Por qué? Porque como disminuye la luz de manera uniforme o completamente, pues no va a entrar nada, ni líquido ni sólido, que a diferencia de la disfagia mecánica, que era algo que estaba creciendo en el interior del esófago, por ejemplo, por un tumor o un anillo esofágico, anillo de Schatzky, etcétera, que era en este caso una disfagia a sólidos, pero sí que podía entrar líquidos, ya que estos padecimientos no van a obstruir del todo al esófago, solo una partecita. El otro dato de la alcalasia es el dolor torácico, la pérdida de peso y la típica regurgitación no ácida. Por ahí la GPC nos menciona que tenemos que sospechar de la enfermedad en todo paciente que debute con disfagia sólidos y líquidos, así como pacientes con reflujo gastroesofágico que no respondan a IBP. Pero ojo, ya les dije que no es típico que estos pacientes tengan reflujo porque el esfínter estaba ocluido, estaba cerrado. En cuanto a las complicaciones de la enfermedad, la esofagitis se produce por la misma infección de los alimentos que en este caso van a estar por mucho tiempo en el mismo lugar, generando de manera concomitante sobreinfección, principalmente por cándida. La aspiración broncopulmonar es un fenómeno producido en hasta el 30% de todos los casos. Ahora, uno de los procesos más importantes es la aparición de cáncer. Los pacientes con acalasia tienen hasta 7 veces más de poder desarrollar, más de riesgo de poder tener carcinoma epidermoide, en este caso esofágico. Este aumento ocurre en pacientes con 10 o más años después de la cirugía, es decir, después de haber sido tratados. Es por esto que se les tiene que realizar su respectivo seguimiento, datos que también veremos más adelante. Un dato agregado es que la neoplasia, que mayoritariamente
puede generar una clínica de acalasia es el adenocarcinoma gástrico, es la típica pseudoacalasia. De hecho, más del 75% de todas las pseudoacalasias se relacionan con este cáncer. Es por esto que debemos realizar diagnóstico diferencial con la enfermedad primaria, y esto a través de los estudios que mencionaremos más adelante. El primer estudio que vamos a solicitar a todo paciente que debute clínicamente con una posible acalasia, pregunta de examen, chicos, esófago grama varitado, en donde encontraremos dilatación del esófago proximal, la muy preguntada imagen de pico de pájaro o en este caso punta de lápiz o cola de ratón, como le quieran llamar, aperistalsis y el vaciamiento esofágico retardado. Después del esofagograma solicitaremos una endoscopía, esto para poder descartar, ojo, cualquier causa mecánica, como la pseudoacalasia que habíamos mencionado, que se relacionaba con el adenocarcinoma gástrico. Y ya para confirmar el diagnóstico, la manometría, si es posible, de alta resolución. Este será el estudio confirmatorio gold standard, el cual demostrará aperistalsis y relajación incompleta del esfínter esofágico inferior. El tratamiento de primera línea para la acalasia, chicos, es la miotomía o cardiomiotomía laparoscópica de Heller. Esa cirugía consiste en la disrupción de las fibras musculares del esfínter esofágico inferior. Esto sin dañar la mucosa esofágica. En este caso, el tamaño recomendado de la miotomía será de 6 centímetros a nivel del esófago y se va a extender 2 centímetros a nivel del estómago, con un resultado de 8 centímetros en total. Y como uno de los mayores problemas después de la miotomía de Heller es el desarrollo de reflujo gastroesofágico, pues se recomienda realizar en conjunto con este procedimiento un procedimiento antirreflujo. En este caso será la funduplicatura parcial de tipo, pregunta de examen, tipo DOR o de 180 grados. Esto porque este procedimiento tiene una menor incidencia de disfagia posoperatoria comparada con otras. Una vez realizada la miotomía, verificaremos la integridad de la mucosa esofágica a través de la instilación de azul de metileno. Como dato interesante e importante que reporta la GPC es que la cirugía tiene que ser realizada únicamente por cirujanos con una experiencia, ojo con este dato, mayor a 10 casos, o bien que sea supervisado este cirujano inexperto por un cirujano experto con más de 10 casos al menos. Ahora, en pacientes en quienes esté contraindicada la cirugía, es decir, la miotomía laparoscópica de Heller, por ejemplo, ancianos o de entrada no quiere operarse, podemos optar por la dilatación neumática graduada. Este procedimiento utiliza aire presurizado para poder dilatar por dentro del esófago, es decir, es intraluminal, esto con un baloncito. ¿Qué balón es el más utilizado? El de polietileno. De este existen 3 tamaños, 3, 3.5 y un 4 centímetros. En los pacientes menores de 45 años, generalmente su musculatura esofágica es más gruesa, por lo que la guía sugiere que iniciemos mejor con los balones de 3.5 centímetros. El procedimiento se hace con un paciente completamente sedado y con un control endoscópico. Posibles preguntas de examen: ¿qué presión es la necesaria para poder obtener un beneficio? De 8 a 15 psi o libra de peso por pulgada cuadrada. Esto mantenido por ¿cuánto? Por 15 a 60 segundos. La dilatación inicial de 3 centímetros se revalúa a los 4 a 6 semanas. Una vez realizada la dilatación, haremos estudio contrastado para poder descartar perforación. Este procedimiento mejora la clínica de nuestros pacientes hasta en un 93%, pero conforme avancen los años va disminuyendo, teniendo a los 6 años una disminución de más de la mitad. Hasta un tercio de los pacientes va a experimentar recaída a los 4 a 6 años. Existen algunos factores que nos pueden ayudar a predecir en este caso de la respuesta que será buena. Sí los hay. Serán pacientes mayores de 45 años, mujeres con acalasia tipo 2 a través de manometría. ¿Cuál es la complicación más seria de este procedimiento? La perforación, teniendo una tasa de 1.9%, siendo la mayoría de estas perforaciones, ojo con este dato, en la primera dilatación neumática graduada. Dentro del tratamiento de tercera línea, chicos, es decir, pacientes no candidatos a la dilatación o miotomía, usaremos una inyección de toxina botulínica, esto por vía endoscópica. Este tratamiento tiene una efectividad del 85%, pero su efectividad disminuye muy rápido, teniendo un 50% en 6 meses y 30% al año, teniendo una recurrencia universal, es decir,
total de la disfagia a los 2 años. Los pacientes que mejoren con mejores resultados, en este caso, ¿qué pacientes van a tener mejores resultados? En este caso, serán pacientes de edad avanzada que tengan presiones basales del esfínter mayores que en los jóvenes, con acalasia vigorosa, o bien en quienes su presión basal no exceda más del 50% del límite superior normal. Ahora, en los pacientes que no tengan buena respuesta al tratamiento al comienzo o su presión residual sea mayor a 18 milímetros, generalmente no van a responder a ese tratamiento. La dosis de toxina botulínica será de 100 unidades internacionales. Esta la vamos a diluir en solución salina en bolos de 0.5 a 1 mililitro con aguja endoscópica. ¿Dónde la vamos a colocar? Por arriba de la unión de la unión escamocolumnar, según la guía, al menos en 4 cuadrantes. Su complicación más común será el dolor torácico, teniendo en cuenta que la colocación de inyecciones repetidas puede generar una dificultad para poder realizar posteriormente una cirugía. Y ya como última alternativa o tratamiento de cuarta línea será la terapia farmacológica. Ese tratamiento está constituido por 2 grupos de medicamentos: los calcio antagonistas dihidropiridínicos, porque recuerda que también existen los no dihidropiridínicos como verapamil y el TCM. En este caso es dihidropiridínico, y los nitratos. El mejor de los dos será la isosorbida. Es más rápido, tiene mayor efectividad. Lo malo es que tiene, pues, en este caso, desventajas. Sus principales desventajas es su corto e incompleto alivio de la clínica. Hasta un 30% de pacientes va a desarrollar cefalea, edema e hipotensión. Oiga, doc, pero las guías más actuales mencionan que la miotomía endoscópica peroral o puede... Mira, para pasar el ENAR no puedes leer otras guías, y ya existe una GPC para los temas. Es más, la guía no menciona que se recomiende el PUEM, ¿ok? Entonces, la guía menciona que el PUEM carece de evidencia suficiente para poder realizarse, para poder usarse. Ya sé que es una guía viejita, pero recuerda que nos basamos en guías de práctica clínica. Continuamos, chicos. Existen algunos pacientes que tarde o temprano van a evolucionar a una acalasia terminal. Esta se manifiesta en forma de megaesófago o esófago sigmoideo. A esos pacientes, la guía recomienda que se les realice de primera una miotomía. Si falla, pasamos a la esofaguectomía con ascenso gástrico. Sin embargo, la misma guía de práctica clínica nos menciona que a todo paciente que falle al primer tratamiento se debe referir a un tercer nivel, esto por la alta morbimortalidad asociada, es decir, que será a un tercer nivel donde se realice esta última cirugía en los pacientes que recaigan a la primera cirugía. En cuanto al seguimiento, la guía recomienda la valoración clínica a través de la escala de Eckhart. Esto en los meses 1, 3, 6 y 12, después anualmente. En caso de haber Eckhart mayor de 3, hacemos esófagograma varitado. Si es menor de 3, seguimiento anual con el mismo esófagograma. ¿Cuándo hacemos endoscopía, chicos? Cuando nuestro paciente haya tenido más de 10 años de evolución de su acalasia, esto por el riesgo de poder desarrollar carcinoma epidermoide, ya lo habíamos mencionado, que era una de las cosas pues más importantes, de ahí no es importante lo demás. Ahora, en cuanto a la falla terapéutica, todo depende del tratamiento aplicado. Si falla la dilatación, hacemos miotomía. Si falla la miotomía, hacemos otra miotomía, pero en la cara posterior del esófago. Empezamos con los algoritmos de la GPC, de izquierda a derecha. Paciente con disfagia sólidos y líquidos, ya lo dijimos. Primer estudio a solicitar, esofagograma varitado. Si tras el esofagograma presenta la clásica imagen de pico de pájaro, hacemos la endoscopía. Aquí nos la colocan como panendoscopía. Si presenta dilatación esofágica, hacemos como prueba confirmatoria la manometría de alta resolución. Y si tras el estudio manométrico existe ausencia de peristalsis, así como una disminución en la relajación del esfínter esofágico, hacemos el diagnóstico de acalasia. Pasamos al otro algoritmo, chicos. Ya diagnosticamos a nuestro paciente de acalasia. Ahora pasamos al tratamiento. ¿Qué tratamiento dijimos que era el de primera línea? Si nuestro paciente era candidato a la cirugía y claro, quería su cirugía para curarse, exactamente, cardiomiotomía de Heller, asociado a un procedimiento antirreflujo, la funduplicatura parcial de tipo DOR. Si había falla del tratamiento, hacemos otra manometría, en este caso en la parte posterior. En este caso,
hay que tener en cuenta, perdón, el tratamiento quirúrgico en la parte posterior del esófago. Recuerda que cada tratamiento tiene sus propias indicaciones, porque si te dicen que no quieren ningún procedimiento quirúrgico, podemos también optar por las otras medidas no quirúrgicas como la toxina botulínica o la farmacoterapia a base de nitrato o calcio antagonista dihidropiridínico. ¿Vale, chicos? Muy importante tener en cuenta eso. Entonces, todo paciente que fue tratado de su acalasia, tenemos que valorarlo clínicamente a través de ¿qué? A través de la escala de CART en los siguientes meses, en el mes 1, 3, 6 y 12. Posteriormente será anual, ya lo dijimos, si tiene más de 3 de CAR, le hacemos su esofagograma varitado. Si el esofagograma es anormal y hay falla al tratamiento, hacemos en este caso los estudios correspondientes, pero si su ECAR en la primera valoración fue menor a 3, su esofagograma será anual y pues por obvias razones, si hay datos de ERGE, pues en este caso vamos a hacer panendoscopía con pH metría, ¿vale, chicos? Ahí se los dejo para que lo lean con más calma. Pasamos a otro problema neuromuscular o problema en cuanto a los trastornos motores del esófago. El espasmo esofágico difuso es un trastorno en la motilidad esofágica caracterizado por múltiples contracciones espontáneas o inducidas por la deglución. Estas contracciones son de comienzo simultáneo, de gran amplitud, larga duración y característicamente repetitivas. Afecta a personas de 40 años, debutando clínicamente con disfagia sólido y líquido, pero a diferencia de la acalasia, aquí es muy marcado el dolor, es un dolor torácico, típicamente retroesternal, teniendo las mismas irradiaciones de la cardiopatía isquémica. Este dolor se presenta tanto en reposo como en estrés, es decir, con las degluciones. En cuanto a su patogenia, se genera una degeneración parcheada del nervio, que a diferencia de la acalasia habíamos mencionado anteriormente que había una muerte prematura de las neuronas ganglionares inhibidoras del plexo mientérico de Auerbach. Para el diagnóstico de primera, así como en la acalasia, esofagograma, sin embargo, aquí el patrón cambia a la famosa imagen en sacacorchos. Posteriormente realizamos endoscopía y como prueba confirmatoria o gold estándar, ya se la saben, la manometría esofágica de alta resolución. Para el tratamiento es el mismo que el de la acalasia, pero al revés, es decir, primero fármacos, segunda la dilatación y por último la cirugía o cardiomiotomía, laparoscopia y Heller con la funduplicatura tipo DOR. Entonces, chicos, disfagia progresiva a sólidos y líquidos en asociación de regurgitación no ácida y pérdida de peso, así es, acalasia. Disfagia intermitente también a sólidos y líquidos, pero con dolor retroesternal o torácico que asemeja infarto. Así es, exactamente, chicos, ya se la saben, es el espasmo esofágico difuso, neoplasia que se asocia con mayor frecuencia a clínica de acalasia, exactamente, un adenocarcinoma gástrico, gold estándar para acalasia, manometría esofágica de alta resolución, fármaco con mayor efectividad en acalasia, lo mencionábamos, habían dos, el calcio antagonista con el nitrato, el mayor o el más importante, el que tiene mayor efectividad es isosorbide, ¿vale? Eso es muy importante. ¿A partir de cuántos años de acalasia o de evolución de la enfermedad hay riesgo de cáncer? Acuérdense que son a partir de los 10 años, ¿no? Presión necesaria para dilatación con balón, esa es una pregunta más difícil, de 8 a 15 psi por 15 a 60 segundos. Vámonos con el siguiente tema.